histórica solemos poner el acento en las grandes figuras históricas, o Cleopatra, o César, o no sé, o el gran capitán, siempre grandes figuras históricas, Isabel de Castilla, etc., ¿no? Paco, por el contrario, le gusta poner la lupa en aspectos, digamos, marginales de la historia. ¿Quién se podía pensar que se le podía hacer una novela a General Muñoz Grande, por ejemplo, ¿no? Parece que es una figura ahí anodina, consumidor de labores nacionales de esto de tabaco, que lo hace con los dedos, ¿no? Y parece que no tiene interés para... Bueno, pues tiene interés para Paco, y Paco saca una gran novela de esa figura, en realidad secundaria, aunque intentó ser algo más, ¿no? Pues ahora con esta novela nos sorprende, porque cuando hablamos de la guerra de independencia, inmediatamente pues pensamos en los grandes hechos, claro, los grandes hechos que ocurrieron en Madrid, ¿no? El 2 de mayo, todo eso. Los guerrilleros parece que son figuras, hombre, sabemos el nombre de algún guerrillero y tal, pero son figuras anodinas, parece que es el acompañamiento del paisaje, ¿no? La guerrilla, ¿no? Sin embargo, como ustedes saben, la guerrilla fue fundamental en la derrota de Napoleón. De hecho, hay un dibujo humorístico, una caricatura de las primeras que se hacen en el siglo finales del XVIII, principio del XIX, este es del principio del XIX, que representa a Napoleón desplomándose, perdiendo el cetro y perdiendo la bola del orbe que la lleva en la otra mano como emperador. Se desploma porque le han fallado, va andando en dos zancos y le ha fallado un zanco que tiene en Rusia y otro zanco que tiene en España. El zanco de España entonces era una potencia menor, a pesar de que teníamos un imperio y tal, pero en fin, políticamente éramos una potencia menor porque estábamos en manos de unos reyes impresentables, ¿no? Sin embargo, el zanco que falla es el pueblo español, que se levanta en armas y a donde no llega ni el ejército, ni llega tampoco la política, el pueblo lo toma por sí, es un pueblo analfabeto, de pronto se levanta en armas contra el gabacho. Yo tenía cierta amistad con un antiguo catedrático de la Universidad de Zaragoza, Antonio Beltrán, ya muerto, y este hombre siempre explicaba en sus clases, que la guerra de la independencia había surgido, es decir, el levantamiento del pueblo español se debió a dos abusos de los franceses, ¿no? Habían abusado de la moza del pueblo, y habían abusado sobre todo de la Virgen del pueblo, de la patrona. Y habían entrado a saco en la iglesia, habían destruido imágenes, etc. Y eso a la gente les sentó mal, a los curas les sentó mucho peor, los curas tenían mucha importancia entonces, y levantaron al pueblo. El caso es que ese fondo que digo histórico no ha recibido nunca demasiado interés, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos a Paco, que ha hecho una espléndida novela siguiendo una partida de guerrillas. Una partida de guerrillas que él se ha inventado, pero que tenemos la sensación, cuando leemos la novela, de que todas las partidas de guerrillas tienen que ser así, no podían ser de otra manera, ¿no? Él se inventa esa partida, la echa a andar en una zona. Es una partida, obviamente, son una docena de personajes son los que se mueven, ¿no? En un paisaje de la Sierra de Málaga, en un paisaje también bastante limitado, ¿no? Pero uno siente, leyendo la novela, que el autor tiene dos dominios. Por un lado tiene el dominio de la historia, porque lo que está contando, por pequeños detalles que hay mínimos, de atuendo, de armas, de todo, te das cuenta de que detrás hay una documentación exhaustiva, pero que tiene la habilidad de no aburrirte con ella. Porque el gran problema de la novela histórica es cuando el historiador se ha documentado mucho, el novelista quiere decir, se ha documentado mucho, y luego quiere meter todos sus documentos, los quiere meter en la historia y aburre, ¿no? Ese desgraciadamente es un problema que tenemos probablemente, no quiero exagerar, pero el 80% de las novelas históricas que se escriben tienen ese defecto, ¿no? Si el tío ha estado 3 días consultando en internet la alcabala a finales del siglo XVI en Lora del Río, pues tiene que meter alcabala un capítulo donde se en alcabala te vas a enterar de lo que yo sé, con lo cual te aburre, ¿no?
Paco no tiene ese defecto. Paco te está llevando, no sé si decir, te lleva de la oreja durante todo el trayecto de la novela hasta el final sin que decaiga en ningún momento. También es cierto que tenía que haberla hecho, yo se lo dije, como el doble de gorda, pero él se ha sostenido, escribe sobre el hueso, que decimos, ¿no? Entonces se deja de rollos y se va directo al tema y nos lo explica maravillosamente. Ese es un dominio que tiene de la historia. Y luego tiene el dominio del paisaje. El dominio del paisaje realmente no es necesario. Quiero decir, a no ser que uno sea nacido y muy criado en el sitio donde están ocurriendo los hechos, al lector le da igual que sea verdadero o falso lo que te están contando. Si un pueblo se llama de tal manera y el otro y tal, hombre, conviene no incurrir en algún defecto que le hemos visto a Tom Clancy, el gran novelista americano, que desembarca, no sé en qué novela, desembarcan en Bilbao y van a dormir esa noche a Santiago de Compostela. Hombre, claro, la gente de Bilbao se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Pero es que no son de Bilbao, es que son de fuera, son americanos o ingleses los que desembarcan. Entonces, como digo, él ha puesto también el paisaje, un paisaje que eso doy fe, porque eso es de la época en que yo era joven y lo recorría con él. Y aquello lo hemos pateado. A veces patear quiere decir ir en un todoterreno, como si fuera uno dentro de una batidora, y arriscarnos y meternos en sitios absolutamente increíbles, en busca de un torreón, de una ruina, o de un manantial de agua clara, ¿no? Y entonces esa región donde ocurre la guerrilla, que históricamente allí ocurría la guerrilla, pues esa quiere decir que está aquí plasmada y uno siente la verdad del libro. Eso uno lo percibe. No hacía falta, como digo, el libro sería igual de bueno si no tuviera idea, siempre que no la tenga el lector, pero eso es digamos, un valor que tiene añadido a la historia, ¿no? Y luego tiene a mi juicio, otro dominio, que es el dominio de la psicología de los personajes. Aquí tenemos una partida de guerrilleros, al cual más vasto, como ustedes se pueden imaginar, gente del pueblo y tal. Bueno, hay también gente fina en la novela, obviamente, y la gente fina, burgueses, etcétera, están tratados como se tratan, dependiendo de la cultura, y hablan también de acuerdo con la cultura que tienen. Pero yo subrayaría también el hecho de que estos guerrilleros, que son de extracción popular y por lo tanto podían fácilmente confundirse, aunque cada uno tiene su apodos todos muy bien buscados. De hecho, algunos de ellos, abusando de nuestra amistad, tomo nota para usarlo en algún libro mío, porque son maravillosos, ya lo verán. Pues cada uno es de su padre y de su madre, uno lo distingue perfectamente, como si tuvieran puesto la foto del carnet delante. Entonces eso es una gran virtud, que no se confundan las voces, sino que cada uno tiene su voz, su carácter y su voz distintiva. Y luego también subrayaría yo que, a pesar de la variedad de texto, que tiene pocas páginas, sin embargo le ha dado cancha para meter subhistorias. Es decir, hay una historia principal, que de la que no voy a hablar obviamente, porque no se debe desvelar, pero luego hay historias que se van como enredando, como los sarmientos, y van haciendo que la novela tome cuerpo, sobre todo como ocurre en los dibujos. Si ustedes se fijan, los dibujos dependen mucho de la sombra que pone al fondo, que resalte el primer término. Pues aquí resaltan los primeros términos porque hay esas sombras de fondo que las pone muy bien. Y finalmente, el final de la novela histórica suele ser, a no ser que tú te lo esperes, ¿no? Sabes que Nerón acabará suicidándose por medio de un esclavo, digo, uno, la novela histórica, si son sobre personajes conocidos, no tiene más remedio que poner eso, ¿no? Pero el final de la novela histórica suele ser fallido. No sé por qué, supongo que es porque cuando llevamos ya 400 páginas escritas, uno está deseando quitársela encima, pero por eso yo ya, después de muchos años y de muchos libros, yo siempre aconsejo, cuando los primerizos me piden consejo, yo siempre aconsejo que, mira, no empieces por el principio, empieza por el final. Empieza a escribir los últimos capítulos, donde la historia tiene en la cabeza, y luego ya escribirá el principio, porque si no, los últimos capítulos se rematan más. Bueno, esta novela remata maravillosamente
hay como una especie de bucle que te lleva de nuevo a una historia del principio y entonces queda como una obra absolutamente redonda. Ese es otro de las grandes virtudes que tiene la novela. En fin, lo único que le animo ya para decir, como verán no le he desvelado nada ustedes se lo pueden imaginar, es que la lean porque la van a leer con un gran placer, porque es una grandísima novela. No quisiera decir que es su mejor novela, porque eso sería un poco menoscabar las anteriores, ¿no? Pero un autor de raza, y Paco lo es, a pesar de que es muy vago escribiendo, porque tiene muchas otras cosas que hacer, tiene muchas actividades. Yo llevo echándole esa bronca hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Que la novela, o te dedicas a la novela, o te dedicas a viajar, y él se dedica a viajar y a la novela. Pero, como les digo, un autor de raza se nota también cuando no se conforma con escribir la misma novela pero con otros personajes, que eso suele ocurrir, ¿no? Sino que a cada novela hay un adelanto en algo. Aquí yo le veo un adelanto, más plasticidad en el estilo, es decir, un tío que aprende porque lee mucho. Desgraciadamente, cuando llegamos a la mediana edad, 50 años o algo así, los escritores dejamos de leer. Y entonces eso se nota mucho. Cuando dejas de leer se nota muchísimo porque te vas quedando anquilosado. Pero Paco, afortunadamente diría yo, él sigue leyendo, es un gran lector, ¿no? Y entonces eso se nota también que está al día en que su estilo, pues claro, se va poniendo al día, no se anquilosa. Su estilo no se parece al de sus primeras novelas, sino que ha habido esa evolución, por la cual lo felicito. Y nada más. Muchísimas gracias. Bueno, pues después de estas, agradecer antes que nada al Castillo, por supuesto, y a todos vosotros la presencia aquí, a todos, y pues al editor, por supuesto, por la preciosa novela que ha hecho, y qué decir de las palabras de Juan, que es tan agradables y tan yo creo que exageradas. Yo creo que para mí es excesivo, pero no me he exagerado en el sentido de que, caramba, hay una cosa que es cierto, no sé, independientemente de la novela, como sabéis, una novela, bueno, como decía Stevenson, un libro, lo importante, decía Stevenson, el de la Isla del Tesoro, y decía, lo importante es que tenga encanto. Si el libro no tiene encanto, todas las demás cosas sobran, ¿no? Pues en este caso, uno intenta que el libro tenga todo el encanto posible, y en ese hay una cosa que tiene razón Juan, y es que realmente es verdad que me conozco bien la geografía esa, me la he pateado muchas veces con él, sin él, y hace ya un montón de años alquilé una casa por la zona de Benamahoma, he atravesado la sierra de Grazalema lloviendo, con chubasquero, he subido a cerros, he atravesado la parte del Pisaparva en las nieves, las veredas que salen antiguos caminos romanos o posteriores de Carlos III, empedrados los he recorrido de vez en cuando, son sitios a veces rarísimos, curiosísimos, Ubrique, los altos de la parte de lo que sube a los tajos, aquello, el castillo de Pruna, por ejemplo, allí, montones de sitios que uno podría hacer casi un montón de novelas de esos sitios en el sentido geográfico, quizá por eso no tenga mucho mérito yo en el sentido de, como dice Juan, de la geografía. Es cierto, me he sentido bien, me he sentido tranquilo en una geografía que realmente pues controlo, que eso claro, parece que no, pero yo por lo menos, Juan también eso lo sabe, que cuando uno está manejando lugares conocidos, pues estás como el futbolista que juega en casa, ¿no? Parece que uno dice 11 contra 11, ¿no? Pues juegas en casa, te sientes mejor, ¿no? Has animado la moral, por decirlo así, ¿no? Pues en la novela yo pateo sitios como anterior, pues me fui al norte para ver la anterior novela de la Alianza Vasco-Nazi, pues estuve pateando aquella zona que conocía la historia, y aquí más que nada pues conocía la historia mucho más por la cuestión de geografía. Y luego, hace unos 10 o 12 años, ¿no? En 2008, había hecho un libro sobre la Guerra de la Independencia, un pequeño ensayo histórico, así medio novelado histórico, como los que Juan hace mejor que yo, desde luego, esa especie de ensayos histórico-novelados donde uno mete personajes y tal. Pues hice sobre la Guerra de Independencia y también me tuve que patear no solamente esa zona, sino muchas partes de España. El asedio de Tarifa, por ejemplo, me impresionó tanto que ahora no he podido evitar meterlo aquí como una de las historias
más bonitas y más redondas que salen en la Guerra de Independencia y menos conocidas. Igual que, por ejemplo, la batalla de Chiclana, que tiene ahora un monumento allí en la playa de la Rosa, la batalla de la Loma del Puerco, le llaman, entonces se llamó así. Que, por cierto, al inglés que gana o que medio gana la batalla le quisieron hacer duque o así de la Loma del Puerco, y cuando se enteró el inglés de lo que significaba el nombre no le hizo mucha gracia y no quería el título, ¿no? Pig Sale o algo de eso, ¿no? Seguramente luego se comería el jamón, le gustaría, pero no le gustaba que le llamaran el duque. Entonces, como digo, pues, hombre, no es que decir, escribir siempre supone un esfuerzo, eso cualquiera que escriba un poco lo sabe, ¿no? Y sobre todo dedicarte un poco a redondear o intentar redondear una novela. Pero como digo aquí, conociendo la geografía, pues la novela me ha sido relativamente más fácil y también, como digo, los personajes, claro, han sido relativamente también más sencillos en el sentido de que era una época militar y bélica que yo conocía. Es verdad lo que dice Juan, que son personajes cotidianos, de los cuales yo recuerdo que tú tenías unos libros sobre la contraguerrilla, que es una cosa por la que se ha escrito muy poco, la contraguerrilla de la época de Fernández, en la época del rey José, la Guardia Cívica llamada, que claro que esos que se quedan cuando se pierde la guerra, pues se quedan un poco como los Ascari, estos que se quedan en Argelia, en manos de cuando se libera Argelia de los franceses en el 56, que además se los cargan allí de una manera horrible. Aquí hay una tragedia parecida, y eso sí que sería también para hacer una novela sobre estos afrancesados, que unos se van y otros quedan aquí y llevan una vida bastante fastidiosa, ¿no? Pero claro, lo que dice Juan es cierto, en cierta manera los personajes más conocidos o históricamente más que han resaltado más, militar o guerrilleros, pero claro, esa cotidianeidad que esa gente que como decía una película hace tiempo, que nadie se acordará de ellos cuando hayan muerto, ¿no? Pues esta gente que dio el callo y que lucharon como pudieron y que tumbas seguramente muchas de ellas anónimas, que no están en ningún sitio, y además como somos con nuestra historia nos da tanta vergüenza, pues nos ponemos, tú sabes, nos hacemos como los ingleses, los franceses o los mismos rusos. Ahora cuando estuve allí en la parte viendo Krasnivor y por ahí, pues los rusos tenían sus monumentos y los alemanes y los españoles allí puestos y no están pintarrajeados ni tirados ni nada, ¿no? Y aquí en la Guerra de Independencia pues no hay monumentos ni casi recuerdo, ¿no?, de la guerrilla. Recuerdo hay batallas por ahí en Almonacid, en Ocaña, en Tamames, hay batallas enormes, casi todas perdidas por los españoles, alguna ganada, y no hay monumentos de ningún tipo, ni recuerdo siquiera, ni una evocación. La batalla de los Arapiles, que fue tan decisiva, pues tuve que subir yo con el coche, con el todoterreno hasta arriba, por entre los araos, para ver un monumento que había arriba, y lo que sí había en el monumento era una pequeña corona de poppies, las famosas poppies inglesas, las amapolas. El inglés puñetero que fuera había cogido un coche como el mío seguramente, había llegado arriba y en recuerdo a los familiares, uno de estos de Wellington, de los que estaban a sus órdenes, había dejado una corona de amapolas en lo alto del cerro. Y nosotros no lo hacemos, ¿no? Talavera, como sabéis, hay un monumento bastante bueno, claro, como están ingleses también, ahí se hizo un monumento relativamente bueno a la batalla de Talavera. Pero todos estos guerrilleros que yo he intentado sacar aquí, estas historias que Juan dice que, ojalá sea verdad, que he sacado, que he dado, que he dibujado a los personajes, cada cual con su rostro, su gente popular, pues son personajes que yo creo que valdría la pena sacar y que de luego si hubiéramos ido, la guerra esta llega a pasar en Inglaterra, os puedo asegurar que los ingleses habrían hecho una serie de películas, habrían hecho cantidad con toda seguridad, de películas de todo tipo, y bueno, mirar lo del oeste, que fue una cosa relativamente corta y breve, y está el mundo inundado de películas del oeste, ¿no? Pues aquí nuestra historia, igual que la conquista la conquista de América, igual. Esta guerra, si hubiera sido hecha por ingleses o ganada por ingleses, no por anglo-españoles, pues seguramente hubiera tenido un montón de historias más. Y bueno, pues he querido hacer eso, metiendo personajes reales, porque claro, una novela histórica uno tiene siempre una cimentación conocida, compartida, digamos, por el lector, que es lo que ha pasado. Eso, digamos, que serían la base de los cimientos. Sobre eso construyes un poco más lo que seguramente habrá pasado, de una forma o de otra. Y después ya sobre eso, que lo que seguramente habrá pasado así, está ya lo que tú te inventas, lo que tú creas,
los personajes en el sentido afectivo para crear el calor humano, que eso no está en ningún sitio, y tienes que darle tú ya a esos personajes esa vida propia. Pero como digo siempre, cimentándose en lo que realmente ha ocurrido, en lo que posiblemente debió pasar así y lo que ya tú te inventas y con esos tres, para mí esas tres capas, perfectamente no, quiero decir, intenta uno removerlas y juntarlas y ensamblarlas de modo que no se vean las separaciones, que lo que ha pasado realmente y lo que pudo haber pasado y lo que tú te inventas quede siempre como si fuera lo mismo, como si todo fuera real o todo fuera inventado. De modo que la historia, pues tú estás leyendo historia sin darte cuenta que estás leyendo historia, o estás leyendo una novela y no te das cuenta que lo estás leyendo ahí, pues a veces sí, a veces no, y te vas metiendo en ella. Es lo que yo he intentado, ¿no? Darle esa vida a esos personajes sencillos, basándome, como una novela histórica debe ser, en cosas que realmente ocurrieron. Y bueno, pues este ha sido el trabajo que ha gustado a la editorial para darle este premio, que repito que agradezco muchísimo a la editorial Altera el premio que ha sido, y a Juan por estar aquí. Y no sé yo si hay alguna pregunta o alguna duda o alguna reflexión o alguna crítica o ¿qué es lo que no te ha gustado de la novela? ¿Qué es lo que no te ha gustado? La interpretación es buena, es decir, me ha gustado el interior y felicito al editor porque lo ha hecho divinamente, así que oye, me ha gustado todo, ¿sabes? Hombre, quizá yo le había sugerido al editor que pusiera aquí títulos tuyos, yo comprendo, ya sé lo que es el negocio, pero títulos tuyos, porque después de leer esta novela uno se estimula a buscar alguna otra. Entonces, o una paginita aquí con los títulos de Paco, pero eso se puede remediar en la siguiente. Sí, tienes razón, no te lo voy a quitar, tienes mucha razón. Yo voy a contar una cosa anecdótica, pero que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora, ¿me escucháis? Sí. Con lo que está pasando ahora en este país. A ver, decía que tiene mucho que ver con lo que pasa ahora. Sí. Esta lámina de portada que hemos utilizado para hacer una portada, una cubierta completa, el original viene aquí detrás, en blanco y negro. Lo hemos querido respetar porque tiene su autor y lo hemos hecho así. Ahora que vienen todos estos que dicen que no tienen nada que ver con España, que la historia de España no tiene nada que ver con la suya, que van de por libre, este cuadro se llama El Gran Día. Es un cuadro relativo al día en que se subleva contra los franceses Girona o Gerona. Lo único que hemos hecho ha sido cambiar la barretina por un gorro que no sé si muy malagueño, pero si ven ustedes en las páginas de la cubierta interior, es una barretina catalana. Ellos también lucharon contra los franceses y también lo hicieron en nombre de la patria, igual que lo haría un andaluz, un valenciano. Sí, pero para ellos es, la guerra del francés, no es la guerra de la independencia. No tiene nada que ver. Ellos le llaman la guerra del francés. Pues así son las cosas. Yo no, bueno, agradecía antes a la editorial, más que editorial, a Rosalía y a Andrea y a Alejandra y a Pilar, que no, dos de ellas están aquí, que son las que se encargan de hacer todo esto, que a mí me sigue pareciendo una maravilla, ¿no? Como no se deja una niña huérfana, una niña viuda, que hace tan bonito, para que el lector lo lea y no se transparente lo de atrás y todo esto, ¿no? Eso es un poco la obra editorial, pero realmente el que tiene toda la gracia es el autor, en este caso Paco Núñez, que yo creo que también, lo puedo decir bien alto, ha crecido mucho en un libro que es corto. A mí sí me gustan los libros cortos, yo tengo que decir que yo no soy de libraco gordo y por eso lo agradezco doblemente. Y ya quiero que seáis vosotros los que pregunten algo. A gritos. ¿Quién rompe el fuego? El primero es el más difícil siempre. Yo. Paco, al ser un libro corto, ¿nos estás anunciando una segunda parte de ese libro? ¿O te quedas, una vez que lo has leído, te quedas ya satisfecho de lo que has contado y es una historia cerrada y finalizada? ¿O es una historia que demandaría una segunda parte en la cual termines de cerrar ese argumento?
Hombre, en realidad, toda novela, si lo piensas bien, toda novela pues, generalmente puede pedir algo detrás, sobre todo si te has quedado con ganas, ¿no? Con ganas de seguir escribiendo. La parte de la guerra de independencia tiene suficiente interés, es como por ejemplo la guerra civil española o esta que es más exótica, y dan ganas de seguir escribiendo. Pero tal como acabo esta, no sé, sería ya una segunda parte bastante distinta y sobre todo, o bien una cosa paralela de la época, ¿no? Pero es difícil ampliar por esta línea. Ahora, una novela sobre la guerrilla, sobre el contrabando o sobre el asedio de Cádiz, por ejemplo, esa la haría de muy buena gana porque son historias muy interesantes y además que te digo, todas donde se pueden meter personajes que con poca imaginación que tenga uno, se pueden meter personajes interesantes y pues es una historia muy vibrante. Entonces se puede, claro, una vez que te metes, como sabe muy bien Juan, en la novela histórica, hay tantos temas, tantas cosas, que cuando tocas una, ves que pueden salir por ahí más. Si no sabe uno a veces a qué carta queda. A veces hay que limitarse, más que decir, voy a ver sobre qué puedo escribir. Hay que decir a veces sobre qué no quiero escribir, porque es que son tantas cosas. Y esto ciertamente daría esta historia, o por supuesto la época de la que viene después, el bandolerismo en parte derivado de los guerrilleros que luego no se asimilan a la vida civil, ¿no? Que es una de las cosas de las lacras que pasó, o la de la llegada de Riego, los 100.000 hijos de San Luis. Esa parte no está muy trabajada, esa parte de la llegada, segunda invasión de España, la real, la de 1823, no, de 23, no, 20 es el 23. Del 20 es el liberal, está 3 años, y el 23 cuando llega a Angulema, y parece mentira que los mismos franceses, a veces incluso un que ha salido de aquí de teniente, vuelve el tío de coronel o comandante con varios grados más, y sorprendidísimo de que el año 23, año 8, los 15 años antes, pues, el pueblo ha sido una cosa espantosa y ahora una sumisión total. Porque ahí hay los curas hace muchísimo la Iglesia. Los curas lo han metido a los invasores ahora, son claro, los mismos, pero hombre, los curas han dicho que son buenos. Bueno, claro, es que la Iglesia y el trono ahí bendicen la invasión. Entonces, claro, en una época como esa sí. Pero te digo que es una época en la cual sí sería interesante seguir, ¿no? Pero vamos, yo esto me ha gustado, me he sentido bien escribiendo, como te decía. Bueno, bien mal, como tú sabes, uno se siente bien escribiendo una novela. Pero se siente bien uno como cuando, por ejemplo, yo siempre lo comparo, la comparación la digo varias veces, como el que hace escalada libre esto, ¿no? Y dices, bueno, tú lo pasas bien hocicando contra las piedras. No, lo paso muy mal. Pero es que cuando no estoy escalando, estoy pensando en escalar. O sea, que uno lo pasa mal, pero es lo que te da, como se dice, adrenalina, ¿no? Es cuando te sientes bien metido, aunque lo pases mal. Pero lo pasas mal. Mejor metáfora sería como cuando uno echa una piedra al río. Pasas mal, pero te quedas luego tan feliz, que la vida te sonríe. Eso es lo que pasa cuando uno para una novela. Al final, claro, yo estoy hablando del periodo intermedio. Uno está escribiendo y uno pasa y dice, oye, ¿te diviertes escribiendo? Pues ya hay gente que se divierte escribiendo. Uno no es que se divierta, uno se siente bien escribiendo en el sentido de que notas que lo necesitas, pero es un trabajo considerable, es un trabajo que tienes que poner en juego todo lo que sabes, todo el lenguaje que tienes, como Juan dice, hay que intentar darle a cada personaje voz, porque si no todos hablan igual, todos son gente de campo o todos son gente urbana y no hablan todos así. No puede hablar igual el seminarista hijo de un culto, hijo de un fabricante de jabones, que un tío que está cuidando cabras todo el día en la sierra de Cádiz o en Ronda, donde sale también la novela, ¿no? Que son, como digo antes, paisajes que yo he conocido. La mina de Ronda, esta que baja hasta el río, una cosa impresionante, las sierras que comento, pues claro, pues por ahí toda esa gente que se mueve por ahí no puede hablar igual. Entonces, eso es un trabajo de darle a cada cual, como me imagino que como el dibujante, ¿no? Tienes que dibujar los perfiles que se vea claro que es un personaje y no otro el que habla, ¿no? Entonces, y bueno, te digo, no sé yo si la próxima sería sobre esto, no sé. A Juan Eslava le pasa lo que a Jean Piaget le preguntaron un día. Jean Piaget escribió muchísimas obras, y dijeron, ¿usted cómo tiene tiempo de escribir tanto? ¿No? Y él respondió, es que yo no me tengo que leer a Jean Piaget. Además tenemos que leernos todos a Juan Eslava y después, si nos queda un poco de tiempo, tenemos que escribir.
No, lo que pasa es que con el tiempo uno va, y Paco eso lo domina, a pesar de que no se dedica, yo siempre tenía que dedicarse más a escribir. Me regañan, pero bueno, aparte de eso, es verdad que con el tiempo desarrollas la técnica de no perder el tiempo. Porque cuando se escribe una novela se pierde muchísimo el tiempo. Si eres primerizo, o algunos no dejan nunca de ser primerizo. Pero, claro, la técnica consiste en saber, como el pintor que tiene ya unos cuantos cuadros en su haber, ¿no? Saber que poniendo aquí un brochacito así blanco, eso, desde esta distancia va a ser una gallina. No hace falta que pintes la gallina, sino que ya está la gallina puesta, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Esa impresión envolvente que tienen los libros de Paco y que, como digo, es donde se ve la raza de un escritor, ¿no? Cuando te metes en un paisaje nuevo y te acompaña y te envuelve, ¿no? Bueno, Paco, por mucho que nos digas que no vas a publicar próximamente, seguro en la cabeza tienes ya el siguiente. Sí, algo ahí, sí. No, he dicho que no voy a publicar seguramente de este tema, pero también estoy dudoso, por lo que he comentado, porque hay momentos después de la guerra de independencia tan interesantes como la guerra, por lo que la guerrilla que hay después, el patriotismo, todo eso, ¿no? Ahí sí que por Curro Jiménez, que no Romero, ahí sí que por Curro Jiménez, ahí sí que la gente sabe un poco más. Y bueno, y también lo meten, ahí se nos sale la guerra de independencia, en Curro Jiménez, de modo, algo salió. No, pero ahí por la selva de Málaga está enterrado José María Tempranillo, ¿no? Teóricamente. Sí, allí, bueno. En Alameda. Sí, en Alameda, de allí por allí, de aquella parte, Alameda, Jauja, el pueblo ese de Jauja, que se llama Jauja, por cierto. Sí, por esa ahí, la ruta del Tempranillo es muy curiosa, eso está ahí por Genil, es un sitio muy curioso de ver, pero claro, que el paisaje es mucho más ondulado, de olivares, y no es tan bravío como el que sale en la sierra el que yo he cogido voluntariamente. Yo he metido, como digo, como yo soy el dueño de la partida, en realidad la partida la mando yo. Entonces se puede decir que yo meto a los guerrilleros por donde me gusta. Entonces me gusta el paisaje, pues por aquí veis. Me gusta a mí tal sitio, pues por ahí os meto. Entonces uno mete el personal por donde uno realmente le gusta, ¿no? Y te digo, eso tendría esa idea, y sí, alguna cosa siempre tiene uno en la cabeza, ¿no? Porque ya no puede, no es fácil parar, ¿no? Cuando uno empieza a escribir... Pero mi consejo es siempre cambiar el tercio. Sí. Cambiar totalmente, para el lector que no le suene nada familiar, sino cambiar el tercio, cambiar de siglo, de modo, efectivamente, el siglo XIX tiene muchísimo que escribir, aunque casi todo lo escribió ya Pérez Galdós, todo esto que hemos dicho antes de los hijos de San Antonio, bueno, claro, y Pérez Galdós lo ha escrito todo, ¿no? Las 20 novelas de Baroja de memoria de un hombre de acción de Baroja son magníficas. Pero ahora lo suyo es cambiar el tercio por lo menos un par de siglos. Bueno, esta mañana, parece que yo no voy a chafar la idea. Esta mañana hemos estado comiendo juntos y, por cierto, que regular. Sí, es verdad. Y hemos hablado de un proyecto que yo se lo he aplaudido muchísimo porque me parece un proyecto genial y no digo más. Todo, es que nos deja con la esperaros unos mesecitos hasta que lo escriba. Voy a decir una cosa, ya que estamos en confianza. Unos cuantos meses. Cuando uno habla de un proyecto, las palabras, lo que tú dices, te obliga. Entonces, cuando estás metido, veréis, lo voy a decir de otra manera más gráfica. El autor certero es el que antes de lanzar la flecha, primero tira la flecha y donde se clava, te acerca y pinta el blanco alrededor. Ese es el autor certero. Ahora bien, si tú comentas mucho del libro que piensas escribir, eso que has comentado, aunque sea con una persona desconocida que vas a encontrar en el tren, psicológicamente te obliga a que se parezca a lo que tú decías. Y sin embargo, cuando uno está escribiendo, no tiene que parecerse a nada. Porque lo mejor es cuando se te revelan los personajes y van por su cuenta, y el personaje que tú querías hacer ridículo, de pronto te sale un personaje solemne que te arrastra a ti. Eso es lo bueno. Entonces, cuanto menos te comprometas, mejor. Le dejas más libertad a tus personajes y tienes tú más libertad. Es cierto. Es curioso, lo de los personajes que dice Juan es cierto. Uno, a ti te pasa seguro, como a mí. Un personaje, uno piensa, este va a hacer esto, este va a hacer lo otro, y de pronto un tal personaje que tú no le echabas mucha cuenta, pues empieza a tener una personalidad mayor, empieza a hacer más cosas, y el otro, entre el que tú esperabas más,
pues no sale de ahí, no sale, hace dos tonterías, caramba, yo que tenía pensado que hiciera tal cosa, pues no. Y de pronto los personajes lo que dicen, cobran vida propia. Cobran vida propia. Nosotros dice Chomsky ahora ya de viejo dice muchísimas tonterías. Y de joven. De joven era respetabilísimo cuando tú y yo estudiamos filología inglesa, era un santón, había que... Pero Chomsky hablaba de la doble estructura, de la estructura de superficie y la estructura profunda. La estructura en novelista tiene una estructura de superficie que voy a hacer esta novela y va a pasar esto y los personajes van a hacer esto, ¿no? Y luego la estructura profunda, que son cosas que tú tienes dentro, pero no sabes que las tienes. Se te revelan y salen. Por eso yo muchas veces le aconsejo un consejo que lo doy raras veces porque no me conviene. Pero yo muchas veces le aconsejo a gente normal, quiero decir que no son novelistas, le aconsejo que escriban una novela. En lugar de ir al psicólogo, que escriban una novela. Digo que no me conviene decirlo porque si todo el mundo está escribiendo, nadie lee. Y sobre todo los psicólogos no estarán de acuerdo. Pero tú escribiendo una novela, de pronto salen cosas tuyas que no conocías. ¿Y es por qué? Pues porque está esa estructura profunda que tú nunca piensas en ella, a lo mejor porque es una cosa que no va a dar una imagen positiva, la imagen positiva que todos tenemos de nosotros mismos, ¿no? No te va a dar esa imagen, y sin embargo cuando escribes, de pronto salen cosas que tú dices, ¿esto de dónde sale? Sale de ti, sale porque tú lo tienes. Entonces esa es la gran incógnita que tiene también escribir ficción, ¿no? No hablo también, lo podríamos decir también de escribir poesía, pero como la poesía que se hace ahora es ininteligible, bueno, prefiero no hablar de ella. Entonces, escribir ficción tiene eso, ¿no? Entonces, claro, tú sabes qué novela vas a escribir, pero luego la novela que te sale es distinta porque está interviniendo y si sale exactamente como tú querías, es cartón negro, no has acertado. Pero si tú estimulas a los personajes y si te revelan, pues los dejas así, deja que tengan su propia vida. Yo quería que fuera así, pero si es de otra manera, bueno, pues que sea como tú quieras, ¿no? Entonces siempre... Juan, ¿el ser perfeccionista ayuda a escribir o no? Bueno, ayuda y desayuda, las dos cosas, ¿no? Yo noto mucho, yo estoy en 4 o 5 jurados, ¿no? De novela, ¿no? Y yo siempre me salto las primeras páginas, quiero decir, las leo no críticamente, porque siempre las primeras páginas están peor escritas que el resto de la novela. Entonces, yo cuando estoy juzgando una novela, si la estoy juzgando como, hombre, tengo yo que emitir un juicio sobre ella, yo siempre, las primeras páginas que veo que está un estilo empalagoso, exagerado, demasiado adjetivo y tal, y bueno, vamos a ver cómo, cuando este hombre pierda las correcciones de las primeras páginas, a ver cómo se desarrolla. Porque después suele ser distinto. Y entonces lo que tenemos ya cierta experiencia, lo que hacemos es que empezamos, digamos, el tapiz, obviamente por el principio, ¿no? Pero cuando llegas al final, retomas nuevamente el principio y lo vas corrigiendo de acuerdo con la voz que te salía al final. A lo mejor las 20, 30 primeras páginas. Si empiezas a machacar y a corregir mucho, tiendes a corregir mucho el principio, con lo cual lo jorobas. Esto es como la cocina. Pasa el guiso. A lo mejor el guiso tiene su punto, pero si tú quieres, aquí os vais a enterar lo bien que escribo y tal, lo pasa. Entonces, la novela conviene que el guiso quede en su punto y si acaso un crudo, como el Quijote de Cervantes. El Quijote de Cervantes lo leemos y le vemos defectos. Los defectos, ¿cómo se le ha ocurrido esto? Esta repetición. Ahí está lo bueno, en que queda un pelín crudo. Si lo hubiera relamido mucho, a lo mejor lo había echado a perder. Estos son ya trucos de viejo, ¿no? Volviendo, acentuando lo que tú acabas de comentar, es cierto, lo de que los personajes que salen de dentro, claro, en realidad lo que dice Chomsky es, en el fondo, la teoría del inconsciente, ¿no? Que uno, de entrada, como no suele conocerse uno a sí mismo nunca, prácticamente no sé, la asignatura más difícil que hay es conocerse a sí mismo, pues quizá la novela, el escribir, hace que salga, haces una especie de, por decirlo así, de terapia, ¿no? Y salen cosas de ti que tú no sabías que tenías. Y no solamente salen cosas de ti que no sabías que tenías, sino que a veces
los lectores te dicen en una novela, pues tal cosa de la otra, esto es así, y tal pasó también a ti. Esto es así, pues no me he dado cuenta. Y descubre a veces el lector cosas que uno no se había dado cuenta que haya puesto en la novela. O sea, a veces el lector, que puede ser, y suele ser muchas veces, más inteligente que tú, aunque no escriba, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, pues saca cosas y ve unas conexiones, y el lector a veces saca detalles que tú no sabías que habías puesto. Te cuenta cosas que tú no sabías que habías hecho. Te dice, es verdad, lleva el tío razón, y claro, te está diciendo cosas de ti, que tú no advertías cuando escribías. Sí. Es así. Eso. Quiero decir una cosa que se me ha olvidado y que viene en relación a todo el periodo este de los guerrilleros malagueños. Yo he vivido en Málaga 35 años, en Benalmádena. Allí hay un insulto en Málaga muy frecuente, no es un insulto que se diga en Almojía, ¿no? En toda la provincia de Málaga, que me sorprendió cuando llegué, que era, ese es un merdellón, o es una merdellona, ¿no? Se dice Merdellón. cotidiano. Y eso viene de la guerra esta de Paco, de cuando decían verde hombre, ¿no? Mierda de hombre. Y que luego, pues el malagueño, que todos lo traducen, pues merdellón y merdellona es una señora muy de barriada, ¿no? Muy de barrio, muy con la bata, ¿no? Igual que otra de influjo inglés, los malagueños tienen mucho influjo de inglés. Allí escuchan mucho decir, a ese le han hecho el changuay, ¿no? No he escuchado nunca eso. A ese le hicieron el changuay, como que se han metido doblada. Change way es una figura del fútbol que es cuando el futbolista cambia de camino, change way, hace así y después engaña. Ellos escucharían eso alguna vez en algún partido. A ese le han hecho un changuay. Pues lo del merdellón, y todo esto viene de aquellos pueblos, vienen estos locos etimológicos, ¿no? Que a mí me llamaba mucho la atención cuando fui a Málaga. En lo de esto que tú dices, no solamente lo merdellón, el changuay, la palabra guerrillero, que es curioso, o sea, no es casualidad de que en inglés, por ejemplo, y en francés, la palabra guerrilla, en inglés guerrilla, la palabra de España es la que exportó la palabra guerrilla, y en francés, y imagino que bueno, en ruso es partisan. Desgraciadamente hemos exportado guerrillas y hemos exportado pronunciamiento también. Todo lo que hemos exportado, menos mal que también hemos exportado paella. Paella y convivencia. Tapas también. Liberado también, que es sentido distinto, pero que guerrillero, como digo, en aquel tiempo fue tan impresionante. Bueno, en Alemania, por ejemplo, en Rusia, uno de los grandes ejemplos de la rebelión antinapoleónica allí en Rusia fue el ejemplo español, no solamente el ruso, que era una cosa mucho más voluminosa, ¿no? Y se vio claramente, fue mucho más rápida la derrota, el atasco, como decía Napoleón en España, el atascarse en España, la guerrilla. La palabra guerrilla tuvo tanta importancia que los americanos, los ingleses lógicamente, la cogieron, y guerrilla, ellos dicen claro, guerrilla porque guerrilla no saben decirlo, y la R no saben decir tampoco. Y ya que estamos con dos eruditos aquí, aprovecho, ¿qué os parece la invasión del inglés al castellano? De cuando vas a una cafetería y ves muffin, topping. Sí, yo creo, hombre, es inevitable, porque estamos bajo el paraguas de influencia del imperio, y entonces lo que pasa es que después el español tiene más potencia de la que parece, ¿no? Más potencia interior. El español después, muchas cosas, cuando pasa el tiempo, a lo mejor pasan 50 años, pero acaba, por ejemplo, antiguamente decíamos siempre córner, en el fútbol, córner. Ahora todo el mundo dice saque de esquina. Córner lo dice poca gente. Es córner. Y offside, es offside. Fuera de juego, se dice fuera de juego. El idioma se defiende. El castellano se defiende, y desde luego la vitalidad que tiene, ya sabéis, está invadiendo Estados Unidos. En las universidades europeas prácticamente han dejado de estudian inglés y español. El francés y el alemán están bastante menoscabados. Los chinos lo mismo, los chinos estudian mucho español, entre otras cosas, que tienen que hacerse cargo de todo lo que fue el antiguo imperio español, que sea el imperio chino. Quiero decir que, a pesar de que vemos detalles negativos que nos duelen, pero este árbol tiene mucha vida y está creciendo
Sí, pero tiene razón en cierta manera también Luis, en el sentido de una invasión a veces. Sí. Bueno, se puede, en medicina, antes se decía grave, ahora se dice severa, contusión severa. Hace 20 años no decía nadie severa. Severa para decir severidad, pero ahora en contusión severa, severa, dice severa. O la palabra, mi nombre es Juan Pérez. No, tu nombre es Juan, tú te llamas Juan Pérez. Pero normalmente dice, mi nombre es Pepita Jiménez. Pues no, mi nombre es terrible porque incluso, my name is... en buenos novelistas ha penetrado y en la época de Jesucristo ponen mi nombre es Jesús, ¿no? Entonces, claro, son cosas feas, ¿no? Sí. También se debe a que ya prácticamente en los periódicos y en las editoriales no hay correctores, o hay menos correctores, o no se corrige debidamente. Eso también es cierto, que antes estas cosas que se le colaban a un excelente escritor se le podía Pérez Galdós tenía un montón de falta de ortografía. Entonces, pero bueno, o sea, y había un corrector que se lo corregía, ¿no? Es decir, que independientemente de que sea buen novelista, puede tener faltas, ¿no? Y pasa eso. Y la academia, lo que pasa es que la academia, yo la defiendo porque la academia no tiene que decir cómo se habla, es decir, cómo se debe hablar, sino dice cómo se habla. La academia lo único que hace es, señores, este es el espejo, pero no es porque a los académicos les gusten esas palabras, sino este es el espejo y entonces así es como se habla. Pero lo mismo que encaloman palabras en el diccionario, también las quitan. Cuando una palabra ya está muy vista y ya se acaba de tal, la quitan sin revisión, ¿no? Entonces, pero claro, la academia no tiene que decir cómo tenemos que hablar, sino cómo hablamos. Cosa que al final, claro, muchas veces nos cabrea, ¿no? Claro, pero es así. No hay más preguntas. Palabras moribundas, ¿no? ¿Perdón? Palabras moribundas, ¿no? Palabras moribundas. Bueno, sí, muchísimas palabras que se el idioma está vivo, es como ramas, ¿no? Hay ramas que se mueren, hojas que caen, otras nacen, es decir, el idioma está siempre vivo. Que van decayendo y se recuperan. Ahí sí, igual que la expresión de personas enfermas, están malitas y se recuperan. Digo, palabras que cambian de sentido. Palabras que se devalúan. Por ejemplo, la palabra extraordinario. Si decimos extraordinario en la mitad de los anuncios a un detergente, lo extraordinario, que antiguamente era extraordinario, pues resulta que se devalúa y ya no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, se desgastan, las palabras se desgastan también. El otro día en la editorial dije asaz y me llamaron antiguo. Asaz, Pero sacaron las cabezas por encima de los ordenadores y dijeron, ¡qué barbaridad! Ahora, para la cotidianidad, asaz, eres asaz, osado. Cualquiera dice, Tenía que haber dicho osado, asaz, osado. cualquiera Yo dice, encontré en internet un diccionario de palabras no habituales. Y sería voluminoso. Y aparecen, sí, era muy voluminoso, y aparecen muchas palabras que por supuesto que yo las conocía Claro. y que ya no se utilizan. Eso es muy bueno. Los idiomas están vivos, les pasa eso. Fíjate, en inglés, el autor que más palabras ha utilizado es Shakespeare, que utilizó unas 16.000. Los ingleses normalmente, esta gente que vemos por aquí por la calle, o sobre todo en los partidos de fútbol, saben unas 500. No creamos un bulto. Son muchos de ellos, yo digo vertiajo para que hablan inglés, y entonces nosotros nos acomplejamos. Pero Shakespeare, muchas de las palabras que utiliza, a veces utiliza una palabra una vez, y es la única vez que aparece usada esa palabra en inglés. Suelen ser palabras de origen francés, ¿no? O de origen latino, ¿no? Y ya está ahí la palabra, la dijo Shakespeare y por lo tanto está ahí santificada y está en inglés, pero es único, ¿no? Quiero decir que hay palabras que viven y es decir, llega la semilla y el árbol crece o no, o se queda ahí enquilosado y se acabó, ¿no? Hay un mueble, por ejemplo, que yo creo que todo el mundo lo conoce, que es el tresillo. Tresillo. Dices tresillo por ahí y la gente joven te mira. No, la gente joven. Tresillo es una palabra nuestra de los años 50, cuando aparecieron los televisores y dejamos la mesa camilla y la silla incómoda,
y nos compramos 3 sillas. Yo lo conocía porque mi abuelo era trisillo. Era un lujo, era un lujo. No veas como cuando dicen cerradero o cuajadera o cosas de esas. Bueno, ya términos rurales. Ni idea, absolutamente ni idea. Volviendo a términos mal usados o poco usados, el otro día estaba viendo, y no solamente en literatura, en libros de historia, ¿sabes? No sé cuántos vendieron tantos, o otra gente, se marcaron tantos rifles en la Segunda Guerra Mundial, y todos rifles, rifle, todo porque en inglés se dice rifles, ¿no? En español son fusiles. Pero es que el libro de Julius Ruiz sobre la Guerra Civil, es un excelente libro sobre el terror rojo en Madrid, o sobre la justicia de Franco, son 2 libros muy buenos de un historiador inglés, lo traduce, creo que es Planeta. Y rifles, claro, en inglés diría el tipo rifle, y claro, el rifle, como sabéis, yo creo que lo cuento aquí porque una cosa, el rifle en realidad son las estrías que tenía el fusil para que la bala fuera más directa y no sé, cuando el cañón liso, la bala va donde quiere, por lo menos a partir de 20-25 metros la bala puede desviarse 1 metro. Con rifling, haciendo las estrías de rifle, entonces ya va mucho más derecha, ¿no? Total, pero eso, y en inglés ha quedado la palabra rifle como el fusil en general. En español es, como en francés fusil, y en español fusil. Pues traduce muchas veces rifle, Segunda Guerra Mundial, rifle, y uno está pensando en el Winchester, ¿no? En español rifle piensa uno en eso, ¿no? El traductor está mal pagado. El traductor está mal pagado o estaba diciéndose de mi nombre es Juan Pérez de la Encina, ¿no? Está muy mal pagado. Como cuando ves, ya en la parte alta de la pirámide de la idiotez está cuando dicen los hombres de negocios, ¿no? El coffee break, ¿no? Coffee break. Y además lo pone con 2 F. Cuando en América se dice café y se pone café. La tienda, sí, los lugares, el lugar, la tienda es café. Lo decimos más inglés aquí que en los Estados Unidos. Porque yo soy más old que nadie, o más in que nadie. Más in, sí. Yo me pregunto si la gente cuando ve en televisión lo del dispara tu tope con el toque guay del tal, si alguien entiende algo. Pues los de Milán no entendemos nada. Y cuando ves nosotros en la calle Goya, ¿no? El briefing está en tu nuevo standing en tu Harley de tu battleship. Y yo voy para la calle y digo, estos tíos que venderán. Hay una tienda nueva que he visto en Goya, te lo juro que no sé lo que vende, pero está todo el mundo con la bolsa en la puerta. Porque lo pone todo, absolutamente todo en inglés. El prestigio del imperio y el papanatismo nuestro.